para nuestra vida. Señor amado, permítenos pues en este tiempo, conforme a esa misericordia, Señor amado, que tu Espíritu ministre cada uno de nuestros corazones, conforme, Señor amado, mi Dios, a tu amor, que sea también en la parte externa, donde lleguen, Señor amado, estas ondas, Padre, en la parte exterior, tocando vidas, tocando corazones, tocando, Señor amado, mi Dios, aquellos que tanto lo necesitan. Libera, Espíritu Santo, otorga, Señor amado, la oportunidad de que muchos puedan venir arrepentidos a tus pies. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy por hoy trata también con nosotros aquí en medio de esta congregación, para que, Padre, tanto ellos como nosotros, todos, mi Dios amado, podamos ser grandemente enriquecidos en tus misericordias, en tus piedades. Señor, gracias pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Libro de Jonás, capítulo número 2, verso número 10, se nos hace saber que si el Señor ordenó al pez que había tragado a Jonás, recordando que Jonás sí fue arrojado por los tripulantes de un navío en medio mar. El mar, usted recordará, se había embravecido a consecuencia del juicio de Dios en contra de Jonás. Jonás, al estar huyendo, de un mandato que Dios le había ordenado, habiéndose embarcado en una nave para ir a una región llamado Tarsis, el Señor tuvo que levantar una tempestad a fin de oponérsele para que no haga lo que él quiera, sino lo que Dios había ordenado. Todo esto conllevó en que los tripulantes arrojaran a Jonás al mar, y ahí la tempestad en ese gran mar se aquietó, se calmó. Esto provocó que los marineros viesen este milagro, este hecho grandioso, e inclusive aún en su ignorancia se volcaron a Dios, hicieron promesas, hicieron sacrificios al Dios del cielo, y de alguna forma, en este caso la tempestad se desvaneció y ellos quedaron en paz. Pero no así Jonás. La Biblia menciona que cuando fue arrojado Jonás al agua, Dios había dispuesto un pez para que tragase vivo a Jonás. Recordemos, mi querido hermano, recordando, la enseñanza anterior, si bien es cierto, en el vientre de un pez Jonás debió haber experimentado la muerte, hubo un milagro. Sea que Dios lo haya querido, es decir, habiendo querido él que Jonás pasase con vida esos 3 días, o siendo que Jonás hubiese muerto y Dios lo hubiese resucitado en el vientre de ese pez, igual la mano de Dios estaba en ese lugar. Lo cierto es que al término de su oración, dice la Escritura, luego de 3 días, Dios mandó al pez que vomitase a Jonás a la orilla. Vomitó, dice, a Jonás en tierra, posiblemente en las costas mismos, de donde había partido. Cuando vamos al versículo número 1, y es ahí donde nos vamos a concentrar en esta noche para la enseñanza, dice la Biblia: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Esta misma expresión usted la volverá a encontrar en el verso 1 del capítulo 1, en el cual se nos dice: vino palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitai. También dice ahí, diciendo. Mi querido hermano, si algo nosotros podríamos sacar en limpio desde el versículo 1 del capítulo 1 al capítulo 3, verso 1, es que la palabra de Dios nunca cambió, o su voluntad nunca se inmutó en la primera ocasión a esta segunda. Usted también podría sacar en limpio que Dios guardó un absoluto silencio, es decir, con su palabra para con Jonás. Solamente dio la orden de la primera vez, diciéndole: anda a Nínive y predica, y luego se volverá a repetir en el capítulo 3 diciéndole: anda a Nínive y predica también. Mi querido hermano, qué bueno es saber que Dios es el Dios de las oportunidades con quien quiere cumplir sus propósitos. Si bien es cierto, en la actualidad la misma orden que tiene Jonás la tenemos como iglesia, ya que las órdenes de Dios para la iglesia en la actualidad son algo semejantes a las que recibió Jonás.
así, a tiempos presentes la Biblia nos dice a la iglesia, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así como Dios enviaba así a Jonás a Nínive, hoy por hoy Dios envía a la iglesia a este mundo a que sea predicado el mensaje de salvación o de arrepentimiento también a toda criatura. Hay quienes, al igual que Jonás, simplemente han puesto su mirada, diríamos, en contraposición a lo que Dios ha dispuesto y hacen con su vida como Jonás trató de hacer con la suya. Él pagando su pasaje, es decir, haciendo todo su propio esfuerzo, logra de alguna forma esquivar o desviar el plan de Dios que tiene para él. Por otra parte, mi querido hermano, si Dios habría pues de volver a usar a Jonás, eso obviamente nos da lugar de que Dios había dado una nueva oportunidad, sí, para Jonás. Pero también deja entrever que el mensaje de Dios no había cambiado. Aquí hay algo importantísimo que resaltar. Muchos pueden, en medio del proceso, cuando Dios está aplicando corrección, pueden arrepentirse como lo hizo Jonás. De hecho, la Biblia dice que Jonás se arrepintió, y en el verso número 9 del capítulo 2, la Escritura nos advierte haciéndonos saber lo siguiente. Mas dice ahí, hablando Jonás en su oración, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, y dice aquí, pagaré lo que prometí. Mi querido hermano, el mensaje de Dios fue el mismo, por ende la demanda no había cambiado. ¿A qué me refiero? Muchos pueden decir, Señor, me arrepiento de esto o de aquello, pero puede dejar a un lado, luego del arrepentimiento, la orden de Dios para su vida. En cuyo caso muchos dirán, volveré a esperar luego de mi arrepentimiento que Dios me lo vuelva a ordenar para yo volverlo a hacer. Mi querido hermano, si Dios te dio una palabra, no la hiciste y ahora arrepentido vienes a sus pies, está más que implícito que no necesitas que Dios te vuelva a dar la ordenanza. Está en ti tomar el mandamiento, tomar en este caso el llamado que Dios te dio y lo emprendas de manera inmediata. ¿Sabes por qué? Porque luego del arrepentimiento se debe de dar frutos de ese arrepentimiento. Y dentro de los frutos está, mi querido hermano, el poner por obra o el poner en práctica el mensaje que Dios te ha dado así a conocer. Es por ello que ahora en el versículo 1 del capítulo 3 viene nuevamente palabra de Jehová como que si nada ha ocurrido. Qué interesante. Dios en este segundo mensaje para con Jonás no le reprocha su negligencia, no le reprocha, mi querido hermano, bajo ninguna circunstancia, su falta de obediencia o de sujeción. Aquí Dios se muestra para con Jonás como que si nada ha sucedido. Y qué bueno es saberlo así, porque cuando el hombre se arrepiente, ya no hay nada más que reprochar. El arrepentimiento, según Dios, trae, mi amado hermano, si diríamos así, un nexo de unión nuevamente con Dios, y este no te reprochará o no te condenará por pecados que tú ya te has arrepentido. Debemos de entender, mi querido hermano, que de pronto en la naturaleza del hombre, cuando uno pide perdón y vuelve de alguna manera, a tener algún traspié a futuro, la persona que está a tu lado o la que aparentemente te perdonó, te dará, diríamos así, una bofetada haciéndote recordar el pasado. Tú le dices, pero si yo ya te pedí perdón, y la persona volverá a recordarte la ofensa que habías cometido. Dios no es como el hombre, Dios no cambia. De hecho, si usted va conmigo a la Escritura, quisiera ver dos textos bíblicos en los cuales la palabra nos enseña el carácter de Dios frente a su palabra, frente también al hombre. Venga conmigo, mi querido hermano. En Malaquías, capítulo número 3, vayamos por favor al último libro, del Antiguo Testamento. Libro de Malaquías. En el capítulo número 3, verso número 6, dice el Señor, porque yo, Jehová,
¿Lo tiene? Quiero rescatar esa primera parte que dice aquí. Porque yo, Jehová, no, ¿qué dice ahí? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y ese decir de que no cambio es que el Señor mantiene presente siempre ante todo su misericordia. Aún en el Nuevo Testamento, queriendo rescatar una expresión semejante a la de Malaquías capítulo 3, cuando uno avanza al libro, por ejemplo, a la carta de Santiago, venga conmigo al Nuevo Testamento, allá en el capítulo 1, mira lo que nos dice el verso número 17, sí, sobre todo en la última parte de ese verso. Sí, lo tiene Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, verso número 17. Ahí hay un texto bastante conocido por muchos, pero me concentro en la parte final de ese verso. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor ahí, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Dice aquí, desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Y aquí es donde quiero resaltar el texto. En el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de ¿qué? De variación. Él mantiene, diríamos, permanentemente, sí, lo que dice y también lo que hace. En cuanto, sí, al llamado de Dios para Jonás, Dios no cambió. Dios pudo haber dicho, si Jonás no quiere hacerme caso, perfecto, que Jonás haga lo que bien le pareciere, yo me proveeré de otro profeta para que cumpla en Nínive mi palabra. Pero las misericordias de Dios se mantuvieron firmes ¿con quién? Con el profeta Jonás. Es por eso que de alguna forma, si Jonás vuelve a experimentar la gracia del llamado y la responsabilidad sigue permanente, nada ha cambiado, todo se ha mantenido inalterable. De pronto podríamos llegar a decir que si algo, sí, se podría considerar que ya no estaba antes del primer llamado, es el transcurrir del tiempo. Y eso, mi amado hermano, un creyente penosamente nunca lo podrá volver a recuperar. Para algunos, mi querido hermano, el llamado de Dios ha estado desde el primer día que Cristo vino a su corazón. Pero ellos de pronto, sí, por algún temor, por alguna situación que ellos estiman de pronto mucho más importante que la demanda divina, han dejado pasar no solamente días, sino meses y hasta años posiblemente. Y el tiempo que no suele perdonar, mi querido hermano, si penosamente hace un abismo en el plan de Dios. Por eso es que es importantísimo, como también se lo podría llegar a leer en el Nuevo Testamento, que la iglesia debe de aprender siempre a redimir el tiempo. El tiempo, mi amado hermano, puede ser determinante a la hora de traer salvación a una persona. Usted bien podría llegar a un lugar, si llega tarde, un alma puede llegar a morir porque usted no estuvo a tiempo. El tiempo de Dios para Nínive estaba señalado, mi querido hermano. Dios había pensado, conforme al primer mensaje que Dios le da a Jonás, destruir a Nínive. Si se levanta, mi querido hermano, al capítulo 1, verso 2, para poderlo leer, dice la Biblia, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás sabía que la paga del pecado habría de ser la muerte para esa ciudad. Cuando vamos al verso número 2, retomemos por favor el libro de Jonás, capítulo 3. El mensaje de Dios para Jonás, sí, se mantuvo, inalterable. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hasta ahí, mi amado hermano, Jonás no había todavía recibido el mensaje exacto que tenía que darle a conocer a quién, a los ninivitas. Recuerde, mi querido hermano, los antecedentes por los cuales Jonás en la primera vez no quiso ir a Nínive. ¿Cuántos recuerdan esos antecedentes? ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive?
¿Cuáles fueron los agravantes para Jonás que le dijo, no, yo a ese lugar yo no voy a predicar? Porque Nínive era la capital ¿de qué? ¿De qué imperio? Del imperio asirio. Y siendo los asirios los mayores, diríamos, enemigos del pueblo de la nación judía, para Jonás, Nínive, que era su capital, era el centro de la maldad y era por sí mismo, sí, un lugar menospreciable como para predicar de la gracia o del amor de Dios. Esto fue lo que causó en Jonás una reacción opuesta y negativa que le mandó a decir a su conciencia, allá no merecen la salvación, allá no merecen escuchar palabra de Dios, allá no necesitan ser salvados. Pero Dios se interpuso y obligó prácticamente a Jonás que vaya, sí, a la ciudad de Nínive. Ahora bien, Nínive, sí, habría de recibir un mensaje que aún hasta para el mismo Jonás estaba velado, estaba oculto. El mensaje le sería dado cuando estuviese Jonás, ¿en dónde? En la ciudad. Mi querido hermano, eso a nosotros también nos deja una estela, es decir, un rastro de cómo a veces trabaja Dios en medio de su pueblo. Es decir, Dios no necesariamente revela todo el plan que Él desea hacer en medio de algún objetivo o aún en nuestras propias vidas. Hay cosas que Dios irá velando, irá mostrando conforme nosotros vamos avanzando. De esto quisiera tomar un ejemplo en el Nuevo Testamento también. Si me acompaña, por favor, mi querido hermano, si venga conmigo al libro de los Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Venga conmigo, por favor, a los primeros capítulos. Hechos de los Apóstoles. Miremos lo que nos dice en el capítulo número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Aquí podríamos ver de manera, a la manera de una referencia que se sincroniza con el mensaje que recibió, en su debido momento, un hombre llamado Jonás, y aquí un varón llamado Felipe. ¿Lo tiene ya? En el versículo 26 nos dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, verso número 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, mire, algo muy semejante de lo que se le dijo a Jonás. Levántate, y qué interesante, dice ahí, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén, como quien va, dice, ¿a qué lugar? A Gaza, entendiendo que antiguamente Gaza era una ciudad filistea, pero ya en aquel entonces estaba bajo el dominio, ni siquiera de filisteos, sino bajo el dominio de los romanos. Lo manda a un carretero. Él dice ahí, el cual, ¿cómo era este camino? El cual es desierto. Qué lindo mensaje como para poder salir a emprender una labor espiritual. ¿Podrías volver a leer el texto? ¿A dónde lo está mandando el Espíritu Santo? Le dice, anda Felipe, levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es desierto. Cualquiera hubiera dicho, Señor, pero ¿para qué me vas a mandar allá? Si allá es justamente lo que tú ya sabes, es un desierto. Segundo, si voy allá, ¿a qué voy? ¿Sí? Es decir, no solamente quiero saber a dónde voy a ir, sino más bien también qué voy a hacer ahí. ¿Sí? Dos preguntas, ¿válidas o no son válidas? Claro que son válidas. Mire que a veces usted dándole órdenes a sus propios hijos, ellos muchas veces no hacen caso porque no saben ni qué es lo que usted quiere, ni siquiera dónde usted los va a mandar. Usted le dice, oye, ven un ratito, y le dice, ¿y para qué? Así de entrada le dicen, ¿sí o no? Pero ven, y acá te digo, no, dime.
Dime primero para qué y luego si veo si me conviene, voy. Mi amado hermano, ¿hasta dónde? Mire, muchas veces parametrizamos las órdenes que recibimos. Pero un hijo de Dios, bajo ninguna circunstancia, cuestiona o mira por la lógica si esta situación ordenada es o no para él conveniente. Un hijo de Dios simplemente recibe el mensaje y lo obedece. Nunca lo filtra por la razón, solamente la acata y dice: Señor, tú lo dijiste, yo voy y lo haré. Amén. En el caso de este hombre Felipe, usted ya leerá en su hogar toda la historia. Dios en medio del desierto hará que otro hombre aparezca en el camino para que Felipe sea quien le dé el mensaje de la palabra del Señor. Cuando vamos pues, si retomamos por favor, mi querido hermano, el libro de Jonás. Me recuerdo en este momento también que alguien salió muy similar a Jonás sin tener ningún tipo de referencia adicional, hablando del patriarca también, Abraham. A él también se le dijo: sí, levántate, sal de tu parentela y anda a un lugar que te voy a mostrar. No le dijo más, pero tuvo que obedecerle. Ahora, en el capítulo 3 del libro de Jonás, en el verso número 2, Jonás recibe el mensaje y esta vez, claro, por como Dios había tratado, no le replica: levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es decir, anda y hazlo hasta así que yo te vuelva a dar nuevas instrucciones. Sencillo y claro. Verso número 3. ¿Cómo reacciona Jonás? Léalo por favor. Y se levantó Jonás. Vemos a Jonás, mi amado hermano, obedeciendo y conforme, a lo que se le había mencionado, llega a Nínive y dice la Biblia que Nínive era una ciudad grande y grande en extremo. Usted puede considerar, dice en la última parte, que la ciudad, para poderla recorrer, uno se tomaba ¿cuánto tiempo? Aproximadamente para terminar de recorrerla, 3 días de camino. Es decir, que si una persona llegaba a las puertas de Nínive, todo lo que caminase un día, todo lo que caminase 2 días, todo lo que caminase 3 días, era la total longitud, o el total de diámetro de la ciudad. No le quiero decir si era 3 días de camino a lo largo o a lo ancho. El asunto era que toda la ciudad, para recorrerla, 3 días habría de tomar. Eso implica, mi amado hermano, que la ciudad estaba también llena de habitantes. Si me adelanto tan solamente un poco, yendo al último capítulo, la Biblia sí nos da la cantidad de habitantes de la ciudad. Cuando uno avanza al capítulo 4, verso número 11, se nos hace saber en la última parte donde nos dice: aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano, dice ahí, izquierda, incluido también, dice la Escritura, muchos animales. Y de estos, mencionan muchos, son aquellas personas que no habían podido distinguir, sino así de aquellos que sí tenían algún tipo de conocimiento. Muchos dicen que la ciudad de Nínive estaba alrededor de 500,000 personas, entre hombres, mujeres y niños, y que de estos 120,000 solamente se limitaba a hacer ver a los hombres que tenían edad, como para poder aparentemente entender, pero por el desconocimiento de la voluntad de Dios no podían diferenciar entre el mal y el bien. Ahora cuando retomamos Jonás, capítulo número 3, ahora Jonás se encuentra en la ciudad y dice la Biblia, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y ahí, en el caminar, Dios le da ¿qué cosa?
el tan anhelado mensaje para la ciudad. ¿Cuál es el mensaje que Dios le da? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Mi amado hermano, la palabra que recibe Jonás de parte de Dios es determinante. Es un juicio directo. No es, mi amado hermano, una pregunta, una interrogación. Es una proclamación de una sentencia. Nínive de aquí a 40 días será destruida. Mi amado hermano, hasta cierto punto, el mensaje que Jonás recibe de Dios va de acorde, por así decirlo, al sentir del corazón de Jonás. Jonás, yo creo, sin temor a equivocarme, si tenía ese sentir en el corazón. ¿Cuál? Que Nínive, su más exponente enemigo, sea destruida. Que Nínive sea borrada del mapa. Y que de alguna forma esto sea el castigo que Dios habría de imponerle por haber sido tan sanguinaria, en medio de este tiempo en el cual apareció este imperio. Mi querido hermano, a la verdad los asirios eran hombres sanguinarios. Más adelante, cuando analicemos el libro de Habacuc, nos daremos cuenta de la condición de la cual era el pueblo de los ninivitas. Pero mientras tanto, Jonás está a gusto con el mensaje. Nínive de aquí a 40 días será destruida. Si algo de pronto, mi querido hermano, Jonás no estaba de acuerdo, habría de ser de pronto del tiempo que Dios se habría de tomar para ejecutar su juicio. ¿Por qué de pronto pudo haber dicho Jonás 40 días? ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no de aquí a una semana? ¿O por qué no de aquí a 20 días? ¿Por qué necesariamente 40? Mi amado hermano, sin querer entrar en polémicas de los números o de la simbología de ciertos números, si bien es cierto el número 40 en muchos pasajes bíblicos representaba el lapso de una generación, Dios buscaba, mi amado hermano, una reacción, y eso sí lo puedo asegurar. Por medio de ese periodo de tiempo, Dios buscaba una reacción del pueblo. 3 días habría de llevar, Jonás en recorrer toda la ciudad para pregonar el mensaje. Y de los otros 37 días, mi querido hermano, el pueblo tenía que, reaccionar al mensaje. 2 eran, las situaciones posibles. Que el pueblo reaccionara favorablemente, es decir, asumiendo el mensaje de Jonás, o a su vez que el mensaje no fuese aceptado por ninguno de los ninivitas. Mi querido hermano, ese riesgo estaba ahí. Jonás, obviamente, de manera, no digo segura, pero de manera, a manera simplemente de un sentir, debió haber querido la destrucción, porque más adelante así lo hará saber Jonás. En el capítulo 3, versículo número 4, dice en la última parte, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Verso número 5. Y los hombres, hablando de todos sus habitantes, hombres y mujeres, y los hombres de Nínive, ¿qué pasó, mi querido hermano? Ajá, dice ahí, y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? No a Jonás, ¿a quién le creyeron? Le creyeron a Dios. Y dice la Escritura, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, dice ahí, desde el mayor hasta el menor. ¿Qué ocurrió en este tan, diríamos, mensaje escuchado, que a la verdad no era otra cosa más de qué? De una sentencia de juicio. ¿Por qué los ninivitas pudieron reaccionar hasta el punto de convocar un ayuno y arrepentirse? De primera mano, mi querido hermano, acompáñeme para entender el por qué los ninivitas, pudieron de alguna manera ser tocados por Dios. Se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso número 11. Venga conmigo a la Biblia, por favor.
Libro de Isaías, capítulo número 55. ¿Cómo así una generación idólatra, pagana, sí, que no temía de Dios, ahora se veía tocado por el mensaje hasta el punto de volcarse a buscar de ese mismo Dios? Isaías capítulo número 55, veamos qué nos dice el Señor. Versículo número 11, o del 10 al 11, verso 10 al 11. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 55, verso 10 al 11. Dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, es decir, y no retorna, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, ¿podrías leerlo conmigo? Qué interesante, mi amado hermano, dice el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué quería Dios con ese mensaje? ¿Qué quería Dios con el mensaje? ¿Quería destruir Nínive? ¿Qué quería Dios? Quería que Nínive se arrepintiera para que no fuese destruida. Véalo de esta manera. Si quiere poner el mismo escenario pero en casa, dele usted la misma advertencia a uno de sus hijos, del cual luego de recibir la libreta y al ver malas notas, usted le diga: de aquí al otro quintimestre te voy a masacrar. Te voy a corregir. Te voy a castigar. ¿Qué es lo que usted quiere, mi querido hermano? ¿Quiere castigarlo o quiere que haya en él un cambio? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted quisiera aplicar el juicio, no esperaría el otro quintimestre. ¿Qué haría inmediatamente? Los castigaría teniendo ya las primeras notas del primer quintimestre. Pero el tiempo que usted otorga no es para ejecutar el castigo, sino para que el muchacho reaccione. ¿Es que acaso Dios así no nos lo hace saber en el Nuevo Testamento cuando nos dice que el Señor no es que tarde en venir, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué cosa hagamos en ese tiempo? Procedamos al arrepentimiento. Mi querido hermano, de la misma forma, el mensaje del cual Jonás sería simplemente el medio, buscaba de Dios para los ninivitas un arrepentimiento, no un juicio. Y Dios, como lo dice Isaías 55, verso 11, la palabra de Dios no retornaría vacía. Saldría del corazón de Dios, ¿para qué? Para ir y prosperar en aquello para lo cual había sido, dice, enviado. Si entendemos este principio, mi querido hermano, entonces podríamos ver el porqué de la reacción de los ninivitas. Ahora, entendemos, mi amado hermano, que el hombre puede llegar a entender el mensaje de Dios, no porque en el hombre esté esta facultad, sino porque Dios mismo es el que pone el sentir en el corazón del hombre. Recuerda que el arrepentimiento, al igual que la salvación, no proviene del hombre, sino es don de Dios, es por gracia. Amén. Esto ya no es de nosotros, dice la Biblia, sino es don de Dios.
Dios pone en el corazón, si diríamos así, el compungir del alma, el Espíritu Santo, el cual tiene la labor de hacer tres cosas en el hombre. ¿Cuáles son? Redarguir ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Eso hace el Espíritu Santo en el corazón del hombre cuando una palabra sale, sí, de la boca de Dios y es escuchada, en este caso, por un individuo. De ahí podríamos entender que cuando alguien se deja usar por Dios para ser el medio por el cual Dios habla, quien recibe el mensaje sin que usted haga presión, sin que usted esté haciendo de pronto algún adorno a la escritura, esa persona solo oyendo la voz de Dios a través de su boca, sí, mi amado hermano, podría ser quebrantado e irse en llanto y sentir que Dios le ha partido el alma, está tocando sus mismos huesos. Mi querido hermano, lo maravilloso en esta acción es que más de 120,000 hombres habrán de reaccionar con un sencillo mensaje del cual Jonás habría de ser el portador. Cuando uno va a la escritura en el versículo número 5, ¿qué nos dice el Señor? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué hicieron a continuación? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, es decir, se vistieron de ropas de luto, desde el mayor, desde el hombre, diríamos, principal, hasta el menor de ellos, que implicaba poder proclamar un ayuno y vestirse de esta manera. En el mismo libro que tomamos como referencia, Isaías, en el capítulo 58 se nos da ciertas directrices de qué manifiesta Dios, de lo que puede representar un ayuno. Venga conmigo, por favor. Porque esto es lo que ellos buscaban. Isaías 58. ¿Lo tiene? Verso número 6. Esta es la correcta aplicación de un ayuno. El ayuno no solamente es dejar de comer, sino más bien buscar a través de la privación de los alimentos, buscar la voluntad de Dios. Dice el verso 6 a manera de pregunta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre? Y eso es lo que hicieron los ninivitas. Aflijan el hombre, ¿qué cosa? Dice aquí, número 6. Sí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué más conlleva el ayuno? Soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo, es decir, toda carga de tu vida. Verso 7, léalo por favor. Verso 8 nos dice, entonces, ¿qué pasará con ese ayuno? Luego de hacerlo como Dios lo manda. Ajá. Mi querido hermano, Dios buscaba eso en medio de los ninivitas. No solamente que consideren su maldad, sino que se aparten de esa maldad. Cuando uno va, mi querido hermano, pues a la escritura, al Proverbio capítulo 28, verso 13, ya a manera de un pequeño extracto, sí, esto es lo que Dios quería obrar en medio de los ninivitas. Proverbios capítulo 28, verso número 13, se nos dice, ¿lo tiene? Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero aquí está la contraparte, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanza, mi amado hermano? Los ninivitas, mi amado,
con todo, diríamos así, su ignorancia, con toda y su rebeldía, sí, aceptaron favorablemente el consejo de Dios a través de Jonás. Es importante darle este realce porque vemos que luego de esta acción, Dios, mi querido hermano, no ejecutará su juicio. Dice la Biblia en el verso 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, que es igual como de ropas de luto, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6, no solamente lo hizo el pueblo, y llegó la noticia. ¿Qué noticia? De que Nínive sería destruida. ¿A quién? Hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, es decir, de su ropa real, se cubrió también él de ¿qué? De cilicio y se sentó sobre ceniza. Recuerde que esta acción se llevó a cabo porque Dios hizo surtir efecto con su palabra. Verso 7, ¿qué hizo el rey por su parte también? Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y aún más determinó el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos, es decir, y no moriremos? Verso número 10. Y vio Dios, qué interesante, y vio Dios lo que hicieron. Qué interesante es esta expresión. Dios no solamente, mi querido hermano, está a expensas de ver, sí, nuestra forma de reaccionar, sino nuestra forma de actuar frente a esa reacción. Mucha gente puede ser consciente de su pecado y decirle a Dios, Señor, tú sabes que yo estoy mal. Pero se pueden quedar tan solamente en esa etapa. La etapa del reconocimiento. La etapa de ser tan solamente, diríamos, a hombres apercibidos de su condición. Pero no pasar a la siguiente etapa, la de la reacción. Conozco que estoy mal, pero debo de hacer algo para poder salir de ese estado de maldad que estoy. Mi amado, aún dentro de una iglesia, muchos pueden estar solamente reconociendo que les falta mayor, diríamos, sujeción al Señor. Reconocen sus falencias, pero no hacen nada para enmendar tales falencias. La Escritura nos hace considerar en este verso 10 que Dios sí, no solamente vio sí, la postura que tomaron, sino la reacción que tuvieron. Dice la Escritura, sí que Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron. ¿Cuántos días le tomó convertirse al pueblo? ¿Cuántos días fue los que Dios le dio como plazo? Jonás predicó, ¿cuántos días de camino? No. La ciudad era recorrida en 3 días. Jonás solamente predicó recorriéndola un día. Hizo lo que estrictamente se le envió a hacer. No dio algo más. Eso deja mucho que decir de quién. De Jonás. Jonás simplemente hizo como lo que advierte también el Nuevo Testamento. Hay quienes predican a Cristo por obligación. Solamente porque la carga les fue impuesta. Pero hay que predicar, claro, ¿ya qué más? Pues si la Biblia lo dice, hay que hacerlo, pues. Pero van y hacen estrictamente lo que se les dice que haga. Pero cuando la Biblia nos dice, haz un poco más, dice, no, yo ya cumplí lo que hasta donde tenía que ir. Ya lo hice. Ya la hora está por demás. Y ahora vuelvo a lo mío.
Pero hermano, mira, ahí como que nos están viendo y como que nos están haciendo señas. No, anda tú, yo ya fui, hasta aquí llegué. Hasta aquí dijo el pastor. Hasta ahí llegan. Mi amado hermano, diríamos así, estos indicios dejan entrever con qué corazón fue Jonás. Aun cuando se había arrepentido, aun cuando Jonás había experimentado una crisis terrible, un día de camino dijo, basta. Pero aún así Jonás se hubiese parado a la puerta de la ciudad y solamente le hubiese dicho el mensaje a un ninivita, Dios igual hubiera hecho que toda la ciudad se entere del mensaje y se arrepienta a sus pies. Porque esto no es ni con espada, ni con profeta tampoco. Esto es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea a Jesús. Dios tenía que hacer en los ninivitas una obra. Sin importar cuán entregado haya estado Jonás, Dios terminó haciendo lo que Él deseaba con su pueblo. Porque más allá de ser ninivitas o asirios, todos hemos sido creados por un mismo Dios. Todo linaje de la tierra desciende de un solo hombre. Mi querido hermano, todos hemos sido, sí, de parte de Dios, formados y dados el aliento de vida por el cual hoy por hoy estamos en esta tierra. De la misma forma, pues, mi querido hermano, sí, bastó un día para Jonás, pero para Dios, mi querido hermano, era más que suficiente. Dios no quería de alguna forma que Jonás simplemente predicara por predicar. Dios quería era usarlo a él y enseñarle que su misericordia es más grande que el rencor que él pueda guardar por una nación entera. Cuando vamos pues a la Escritura, mis queridos hermanos, dice la Biblia en el verso, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero como Dios esta situación la guardó en su corazón, por otra parte, Jonás estaba esperando la destrucción ¿de qué? De Nínive. ¿Cómo reaccionará Jonás frente a esta reacción de Dios? El próximo domingo lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Dios habló a tu corazón en esta noche, agradéceselo con una fuerte ofrenda de aplauso. No es para el predicador, es para el Señor. Oremos. Amado Dios, una vez más, tu palabra nunca retorna vacía. Ella sale de tu corazón.